Estamos luchando por ellas. ¿Qué es lo que queremos? Liberación animal. Este era el rostro de Miguel Cortés Miranda, quien aparentemente era un químico, un profesionista que ejercía una vida normal, pero que recientemente se descubre que se trata de una persona que le arrebataba la vida a muchas mujeres. Hoy vamos a analizar este caso desde la perspectiva de un experto, ya que voy a platicar con el maestro Juan Carlos Abarca, que además de tener estudios en Derecho, tiene maestría en Criminología y certificado como criminalista de campo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es director de Cerebrum Forensic, Instituto de Investigaciones Jurídicas Criminológicas y Periciales. Y por supuesto, alguien que tiene amplia experiencia tratando casos como este, donde seguramente nos va a aportar datos muy interesantes. Quédate los próximos minutos. Y bueno, ya te tengo en la línea. ¿Cómo me puedo referir a tu persona? Doctor, maestro, experto, perito. ¿Cómo te puedo decir, Juan Carlos? Maestro, está bien, Luis, a tus órdenes. Gracias, maestro. Pues es algo que ha conmocionado México. Estamos hablando de uno de los feminicidas seriales que se están ahora nuevamente redescubriendo, ¿verdad? Porque ya tenemos antecedentes de otros. Uno, el más reciente, sería el caníbal de Atizapán, pero ahora en la delegación Iztacalco se da este caso. Lo primero que te preguntaría, maestro, es ¿cuántos años después de haber cometido sus crímenes es posible detectar la identidad de las supuestas mujeres que también atacó? Recordemos que se acaban de encontrar osamentas, restos humanos, restos óseos, incluso huellas de líquido, de hematomas, pues. Entonces, ¿cuánto tiempo más se puede investigar sin que esto se pierda? Sí, muchas gracias, saludos a todo tu auditorio. Mira, en lo que hace a este asunto, a este caso, fueron localizados algunos tejidos blandos. Los tejidos blandos son considerados como el músculo, ligamentos, tendones y toda aquella estructura corporal que cubre al cuerpo. Asimismo, restos óseos, que son los huesos, y algunas manchas hemáticas que fueron encontrados. En lo que hace a la identificación a través de restos óseos, no se tiene un tiempo específico para poder hacer el análisis, toda vez que el resto óseo pues dura una gran cantidad de años. Por lo tanto se le puede hacer estudios de extracción de médula ósea, ADN, para poder hacer una confronta e identificar a quién corresponden esos restos óseos. Obviamente esto se confronta con el ADN de los posibles familiares de la víctima, ¿es correcto? Efectivamente, se tienen que hacer una toma de muestra de algún familiar cercano a la probable víctima. Posteriormente se hace un estudio de confronta para determinar si corresponde o no a la persona que se está localizando. Bien, sabemos que, bueno, fue macabro este hallazgo, porque incluso había, se menciona, no dieron más detalles, pero nosotros hemos investigado y al parecer en el refrigerador ciertamente había tejidos. Estamos presumiendo que quizás eran crímenes recientes. ¿Cuánto tiempo puede permanecer un tejido congelado? ¿Igual también puede durar muchos años? Sí, puede durar, sobre todo más el tejido blando puede, en temperaturas bajas, pues puede mantenerse, y de esa misma manera se puede hacer la extracción de ADN a través del análisis celular de la estructura. Ya. Ahora hay que entender que esta persona tenía estudios como bioquímico, entonces entendía perfecto el comportamiento de los organismos y de las sustancias. Maestro, ¿qué significa que un criminal como este coleccione o mantenga en reserva o en su mismo domicilio los cráneos de sus víctimas? ¿Tiene algún simbolismo? Mira, aquí hay dos contextos. Un contexto es que obviamente los conocimientos que él tiene en el ámbito de la bioquímica, pues sabe qué sustancias puede utilizar para de alguna manera cubrir todos estos hechos delictivos, y que pase el tiempo y que no haya alguna línea de investigación para tratar de identificarlo. Y la otra, bueno, pues hablando de alguna perfilación de manera muy general, son trastornos de personalidad antisociales que tienen algunos de estos asesinos seriales, en donde el mantener o el guardar algún objeto, pertenencia o inclusive algún resto, ya sea de tejido blando u óseo,
pues le genera una satisfacción de superioridad para con las víctimas. Entonces, ahí también podríamos entender el por qué se presume que llevaba como una especie de registro. Y hago memoria también del caníbal de Atizapán, donde recordemos que incluso las partes de los cuerpos las pesaba y le ponía todos los datos. ¿Esta es una práctica recurrente en estos criminales? Sí, en la mayoría de los casos sí, así es. Es una de las características que tienen precisamente de mantener un control, de ser muy precisos y muy exactos en cada uno de los hechos que van llevando a cabo. Muy bien. Ahora, considerando los conocimientos que tenía como bioquímico esta persona y que se encontraron además sustancias en el domicilio, ¿cómo pudo haber aprovechado estos conocimientos en sus crímenes esta persona, digamos, en una hipótesis, de acuerdo a sus conocimientos, maestro? Sí, mira, ahí es muy concreto en el sentido de que conociendo los diversos tipos de sustancias químicas que pueden causar daños a estructuras corporales y sobre todo que no sean muy visibles, esa finalmente aprovecha esos conocimientos pues, para tratar de cubrir y de no ser identificado con este tipo de hechos delictivos, toda vez que ya llevaba varios años y aparentemente o probablemente hay muchas víctimas detrás de todo esto. Sí, se han encontrado cerca de 20 restos. Aún no se determina si son 20 cuerpos o a lo mejor entre todos se forman menos cantidad de personas. Sin embargo, yo le preguntaré otra cosa que yo creo que esta es una duda que tendríamos todos. ¿Sería probable que él pudiera haber disuelto los cuerpos poco a poco sin tener ni siquiera que sacarlos de su domicilio? Es decir, que de manera gradual hubiera ido desapareciendo tejido por tejido de tal manera que no tuviera ni siquiera, porque sabemos de otros casos donde sacan en bolsas de plástico negro algunos de los miembros, como trataré de decirlo sin que escucha muy grotesco, pero segmentados. En este caso, él pudo haber logrado que ni siquiera tener que sacar ningún elemento de su domicilio, es decir, todo disuadirlo ahí mismo. Sí, definitivamente. Como te digo, los conocimientos en materia de sustancias químicas y también aprovechando toda esa gama de diversas sustancias, hace que de alguna manera también no se percate la ciudadanía que está alrededor porque no se segrega algún olor putrefacto. Eso también de alguna manera lo supo trabajar, lo supo administrar para que de alguna manera no hubiera esa sospecha. Una pregunta, de acuerdo a tu experiencia, maestro, ¿es posible que esta persona haya decidido estudiar química o bioquímica a partir de que él tuviera ya la intención desde mucho antes de dedicarse a este tipo de cosas? Mira, ahí es más complicado, se tendrían que hacer diversos estudios a la persona. Este tipo de conductas son multifactoriales, influyen muchos elementos, los aspectos sociales, personales, familiares. Es un poco complicado a lo mejor contestarte esta pregunta en este momento, sin embargo, posteriormente supongo que elaborarán todos los tests y las pruebas necesarias para poder determinar qué es lo que lleva a esta persona a cometer todos estos delitos. Para cerrar esta entrevista, maestro, me gustaría que nos comentaras en tu ejercicio como criminalista y criminólogo, ¿cuál ha sido la práctica que te haya causado una mayor satisfacción de acuerdo a lo que estudiaste y que al mismo tiempo pudiera ser una anécdota que nos sorprende y quizás hasta que nos pudiera poner en sobreaviso como habitantes de esta gran Ciudad de México para estar alertas a los crímenes de esta naturaleza? Sí, mira, de alguna manera algunas de las prácticas más significativas han sido precisamente esa de la búsqueda de personas, en donde lamentablemente encontramos fosas, osamentas, y que en la superficie se llegan a localizar a lo mejor alguna prenda, alguna pertenencia, y que una vez haciendo las excavaciones, pues se encuentran todas las estructuras y los restos óseos de no solo de una persona, sino de una gran cantidad de personas, y de alguna manera se contribuye en el parte de las personas que están tratando de localizar a sus familiares. A lo mejor no los localizan de la manera que ellos quisieran, sin embargo ya el hecho de saber que ya hay un estudio científico y que ahí se dio el resultado positivo,
pues de alguna manera nosotros contribuimos a que estas personas pues estén con esa tranquilidad, ¿no? Claro. Maestro, pues muchas gracias por esta breve conversación. Yo creo que desde tu punto de vista quedaron disipadas muchas dudas y quiero aprovechar para hacerte una invitación para que nos hables ampliamente acerca de cómo podría ser el perfil criminal de esta persona, de este hombre de nombre Miguel Cortés Miranda, pero eso lo pudiéramos hacer en una próxima entrevista. ¿Puede ser? Sí, claro que sí, a la orden. Muchísimas gracias, maestro, y bueno, ya con esto despido la entrevista para comunicarnos más adelante. Él es el maestro Juan Carlos Abarca, él tiene estudios en Derecho, tiene una maestría en Criminología y certificado como criminalista de campo por la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto que fue una información que nos abunda muchísimo en ese tema que ha consternado a todo México y que definitivamente no deseamos que sigan sucediendo estas situaciones. Hasta aquí esta entrega. Si le gustó este video, denle me gusta, compártalo y comente, porque de esta manera la plataforma nos ayuda a los periodistas independientes. Hasta una próxima entrega de Justicia Dura con Ardura.